locos, y ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Le général Franco est vraiment une figure décisive, historiquement et politiquement pour l'Espagne. Il a su nous en sortir, résoudre notre crise de 1936. Esta es la historia, sin embargo, del hombre que se convirtió en el general más joven de Europa desde Napoleón, que alcanzó el poder en un golpe de Estado concebido por su hermano, que ocultó al mundo sus acuerdos con Hitler, que creía haber sido designado por Dios para llevar a cabo una cruzada que salvara a España, y que firmó condenas de muerte mientras se tomaba una taza de café. Esta es la historia del general Franco. La venida de la República para Franco fue un desastre, porque estaba todo en contra de su manera de ser y de su manera de pensar y del concepto de España. Él no creía en los partidos, él no creía en la democracia, él no creía en el voto. Tenía en cuenta lo que iba a suponer la República para el desarrollo de su carrera. Y entonces esto a él le daba miedo. Entonces en las conversaciones que yo asistía en casa, él decía que a dónde íbamos a llegar por ese camino. En 1936, el péndulo político había vuelto a balancear. Una coalición de izquierdas se encontraba al frente de la administración. Temiendo un golpe de Estado de la derecha, el nuevo gobierno alejó a los generales que más temía de los centros de poder. Franco fue desterrado a las aisladas Islas Canarias. En julio de 1936, los generales disidentes decidieron que había llegado por fin el momento de dar un golpe de Estado y derrocar al gobierno. Con tropas moriscas, famosas por su inigualable brutalidad como punta de lanza, el ejército de Franco se dirigió hacia el norte bajo las órdenes de su colega, el general Yagüe. Los rebeldes aplastaron toda resistencia. Badajoz demostraría al resto de España lo que les pasaría a quienes opusieran resistencia. Pero el objetivo de Franco no era simplemente conquistar, sino llevar a cabo una limpieza, como él mismo afirmó. De manera que cuando cayó la ciudad, cientos de sospechosos fueron reunidos y conducidos a través de la ciudad. Con el paso de los días, llegaron más noticias. Y de nuevo había una gran distancia entre la imagen dada y la realidad. In Burgos, the seat of the Spanish rebel government, there is a big crowd for a big occasion. For General Franco has arrived on very special business. And amid the plaudits of the multitude, they go inside to the old palace, where he addresses the leaders of the rebellion, assembled to hear him. He is nominated head of the state, and his friends again embrace him on the appointment. Lo que los dignatarios allí reunidos no podían saber era que la impresión ofrecida por Franco de haber sido investido como la autoridad suprema era, por decir poco, equívoca. Las pruebas ahora disponibles revelan que los generales estuvieron discutiendo hasta el último momento cuáles debían ser exactamente los poderes que otorgarían a su ambicioso colega. Ahora sabemos que justo antes de la liberación del Alcázar, los generales rebeldes abandonaron el frente para reunirse en esta finca cerca de la ciudad de Salamanca. Aquí nombraron a Franco jefe de Estado, o generalísimo, como sería conocido. El príncipe Juan Carlos dice en su discurso: Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Franco, no obstante, también deseaba el poder político, y para obtenerlo, sus seguidores concertaron otra reunión. Después de una acalorada discusión, accedieron a otorgarle el máximo poder político, pero con la condición crucial de que solamente lo ostentaría durante la guerra,
y que debería retirarse una vez se hubiera obtenido la victoria, lo cual esperaban que fuera cuestión de unos pocos meses. Esta limitación, sin embargo, no les pareció suficiente a algunos de los militares de más edad. El general Cabanellas, que conocía demasiado bien a Franco, confesó más tarde que había advertido a sus colegas acerca de la desaforada ambición del generalísimo. No sabéis lo que habéis hecho, porque no lo conocéis tan bien como yo. Si como pretendéis, le hacéis entrega de España, creerá que es suya y no permitirá que nadie lo sustituya ni durante la guerra, ni después de ella, hasta que haya muerto. El decreto fue llevado al cuartel general de los rebeldes en Burgos para ser impreso. Pero en el documento había sido omitido del texto la crucial condición, para asombro de aquellos que creían estar al mando, como Ramón Garriga. En la reunión de Salamanca, celebrada por los generales, en el documento que establecieron, pusieron la frase que Franco sería jefe, pero que al final de la guerra él dejaría de ser jefe, y esta frase no apareció en el documento. Ahora, el misterio que existe todavía es quién sacó la frase del documento. Ahí está Nicolás Franco. Après ça, il a joué politiquement pour nous en sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et à part ça, pendant ces derniers 30 ans, il a mis les bases pour un développement que dans nos jours, vous-même vous... Los de Franco se han esforzado mucho por convencer al mundo de que su hombre jugó un papel muy astuto durante la Segunda Guerra Mundial y de que, a pesar de las fuertes presiones para que se uniera al eje, se impuso con fuerza para mantener a España al margen de la guerra, y de que en realidad no había sido más que un espectador patriótico de aquel gran cataclismo. No obstante, las pruebas que han salido a la luz desde entonces arrojan una gran interrogante sobre aquella benévola interpretación de lo que sucedió verdaderamente y sobre el propio protagonista, un hombre a quien le agradaba sentarse ante este escritorio flanqueado por dos fotografías enmarcadas, una de Benito Mussolini y la otra de Adolfo Hitler. Hoy en día, la mayoría de los españoles reconoce que Franco sentía cierta simpatía por Hitler, pero pocos saben que hubo mucho más. Actualmente en España, se piensa que Franco acudió a la cita con Hitler totalmente decidido a pedir lo imposible para de esa forma mantener a España al margen de la guerra. Las pruebas demuestran lo contrario. Acompañado por su cuñado, Franco partió de San Sebastián hacia su fatal encuentro en Hendaya, a solo 25 kilómetros de la frontera francesa. Después del largo viaje a través de Europa, el tren de Hitler llegó a Hendaya bastante antes de la hora concertada para la reunión, las 3 de la tarde. El tren de Franco se retrasó, pero no fue, como afirman sus seguidores, un plan pensado para debilitar a Hitler. Todo lo contrario. Y salimos con mucho tiempo para llegar antes de la hora convenida y estar esperando un poquito. Y Franco tenía, es comprensible, el prurito de decir, en punto. El servicio ferroviario español era malísimo, estaba destrozado después de la guerra interna. Y llegamos a Hendaya con 5 minutos de retraso. Franco iba nervioso y los 5 minutos de retraso le produjeron un gran disgusto. Franco, en lugar del retraso de la elección, lo que hizo es que Hitler le dio la mano y Franco le cogió a Hitler su mano con las dos suyas para ser más afectuoso todavía. Hitler sabía entonces mucho sobre Franco, sobre sus métodos, sus tácticas. Él, que era un hombre astuto,
con la malicia propia de un campesino, conseguiría durante la conversación en Hendaya persuadir a Franco de que entrara como aliado en el bando alemán. Los dos líderes se reunieron en el vagón de Hitler. Solo se conservan fragmentos de los documentos oficiales en los que se registró la conversación, pero el único superviviente de la reunión insiste en que Franco estaba decidido a conducir a España hacia los estragos de la Segunda Guerra Mundial siempre que se le asegurara a cambio su preciado imperio. Hitler, que era quien era, dice, después de tantas palabras bonitas, dice, ahora vamos a lo nuestro, a nuestros asuntos. Y hizo Hitler un discurso triunfalista, que la guerra está ganada, que es cosa de muy poco tiempo. Entonces ya Franco empieza a decirle, pues muy bien, perfectamente, ahora yo entraré en la guerra con usted, si usted me concede para España todo esto, Marruecos francés, Oranezado y territorios hasta Inia. Y mientras Franco se está cansando hora y media explicándole lo de los protectorados, Hitler sabe lo que hacía, bostezaba. Esto último momento, bostezaba. El final es que estaban los dos indignados. Franco porque no le da lo que creía que le iba a dar seguro. Pues Franco, que pensaba venir aquí diciendo, os traigo un imperio, pues no traía nada. Después de una agotadora sesión, la reunión se levantó. Incapaz de pagar el precio exigido por Franco sin poner en peligro otras prioridades, Hitler regresó a Berlín. Hitler was furious, and he said he would prefer Hitler estaba furioso y dijo que preferiría que le arrancaran 4 dientes a mantener otra conversación parecida con Franco. Si el propósito de Franco hubiera sido realmente evitar que España entrara en guerra, lo normal sería que hubiera salido encantado de la reunión, pero no fue así. Y en cambio Franco, nos metemos ya en nuestro tren y estaba indignado, viendo estos tíos, son repugnantes, lo quieren todo y no dan nada, esto es intolerable y tal. Según la leyenda, fue en Hendaya en donde Franco detuvo el avance de Hitler y ordenó al Führer que volviera a hacer las maletas. Sin embargo, lo que ocurrió realmente fue que Franco recibió una lección un tanto brutal sobre la realidad del poder. Su sueño, del que el renacimiento del Imperio Español se llevara a cabo por cortesía del Tercer Reich, no solo fue despreciado, sino expuesto como una fantasía ingenua. En cuanto al exhausto Hitler, al día siguiente estampó su firma en un documento secreto por el que comprometía a España en el tratado entre nazis y fascistas, que él pensaba que lo conduciría pronto a la victoria sobre Gran Bretaña. Et pour vous personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiration. Ni a pesar de las advertencias de sus colaboradores, temía tomar él mismo la decisión final. Franco no era un sanguinario, no es que le gustara la sangre, pero él actuaba como con leyes de guerra, consideraba enemigos a los que no pensaban como él. En su mente estaba que el bien de España era él, y era lo que él disponía. Las sentencias de muerte, había un jefe jurídico de su gabinete que, con todos los juicios militares, porque se hacían los juicios militares, le llevaba los casos con una explicación de cada caso. Y entonces él la solía firmar tomando café, después de comer. Iba este señor, llevaba los papeles, y allí se firmaba, este sí y este no. Esto es muy duro, pero es que es así. Y ya no hay locos, y ya no hay locos.
locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto.